el gradiente de una función el gradiente lo podemos aplicar sobre una función escalar. Por ejemplo, esta es la definición de gradiente. El gradiente es un conjunto de derivadas en cada una de las direcciones. En la dirección Y es la derivada con respecto de X más J derivada con respecto de Y más K derivada con respecto de Z. Y si le aplico una función vectorial a la nabla, yo lo que tendría que hacer es definir el producto escalar o el producto vectorial. Entonces el gradiente de una función escalar es este que tenemos acá. Es este. Y ahora si tengo una función que depende de X, Y y Z, yo tengo que derivar la función con respecto de X, con respecto de Y y con respecto de Z. La tengo que derivar, este es Y. La tengo que derivar con respecto de cada una de las variables en cada una de las direcciones. Entonces, pero si ahora tenemos una función que no depende de X, Y y Z, sino depende, por ejemplo, acá estoy proponiendo que el gradiente de la función psi, esta función psi depende de X, Y y Z. Bueno, el gradiente es este. Pero ahora sí tengo una función f que depende de U1, U2 y U3. Por ejemplo, si fueran esféricas, dependería de R, teta y phi. Entonces, yo quiero derivarla con respecto de X, Y y Z. Entonces, lo que tengo que hacer son cada una de estas derivadas, por ejemplo, la derivada de la función con respecto de X, no la puedo aplicar directamente. Lo que tengo que aplicar es la derivada de la función con respecto de 1, y acá pongo 1, y acá pongo el gradiente de 1 con respecto de X, 1 con respecto de Y y 1 con respecto de Z. Si derivo con respecto de U2, acá pongo la derivada de U2 con respecto de X, derivada de U2 con respecto de Y y derivada de U2 con respecto de Z. Y así, esta contribución, si es el gradiente de U1 y este es el gradiente de U2 y este sería el gradiente de U3. Entonces, cuando hago eso, lo que me sale es esta expresión. Me quedaría la derivada de la función con respecto de U1, lo tengo acá, por el gradiente de U1, más la derivada de la función con respecto de U2 por el gradiente de U2, más la derivada de la función con respecto de U3 por el gradiente de U3. Entonces, esto es lo que anoté en la siguiente hoja. Ahí es esta misma relación. Acá estaría yo diciendo que el gradiente con el gradiente de U1 igual sería la derivada de U1 con respecto de X y más J, la derivada de U1 con respecto de Y, más K, la derivada de U1 con respecto de Z. Ya habíamos dicho ayer que si yo tengo, por ejemplo, coordenadas esféricas, X, Y y Z en esférica los puedo escribir en términos de R, teta y phi. Pero también me puedo ir de regreso, es decir, la X depende de R, teta y phi, acá está R, teta y phi. La Y depende de R, teta y phi, y la Z en este caso solo depende de R y de teta. Entonces yo podría venirme de regreso, podría yo escribir la R en términos de X, Y y Z usando el jacobiano, la teta en términos de X, Y y Z y la phi en términos de X, Y y Z. Por ejemplo acá, ¿no? Decíamos la R es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿verdad? Entonces, lo que tengo acá son esta serie de gradientes. ¿Por qué los estoy sacando? Porque esta función f
es una función que depende de U1, U2 y U3. Y también tenemos que U1 depende de X, Y, Z, U2 depende de X, Y, Z, y U3 también depende de X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, una manera compacta de escribir esta relación, una manera compacta de escribir esta relación sería decir que lo voy a escribir acá, una manera compacta sería decir que la UI, le voy a poner UI, 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 depende de X, Y y Z, con I igual a 1, 2 o 3. Cuando la I vale 1, me reproduce esta relación. Cuando la I vale 2, me reproduce esta relación, y cuando la I vale 3, me reproduce esta relación. ¿Sí? Bueno, entonces este es el gradiente. El gradiente es un vector, le voy a poner su carácter vectorial. Muy bien. Muy bien. Ahora, por este término que tengo acá, lo voy a escribir. La derivada de f con respecto de U1, ¿a qué es igual? Por ejemplo, si ustedes tienen la derivada de una función, no sé, g de x, con respecto de x, por definición, esa derivada es el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Es su definición. De g de x más delta de x menos g de x, ¿verdad? Sobre delta de x. Sobre delta de x. Ahora, si yo tengo la derivada, esto es lo que tenemos en una dimensión. En una dimensión. Lo que conocen ustedes de su curso de cálculo, diferencial. Pero ahora que estoy en 3 dimensiones, esta derivada de f, la derivada de esta función f con respecto de u1 es el límite cuando delta de u1 tiende a 0 de la función f. Esta función f depende de u1, u2 y u3, pero voy a aplicar esta misma regla. Me quedaría u1 más delta de u1, u2, u3, menos la función f, que solamente depende de u1, u2 y u3. Estoy comparando la función f desplazada en u1 más delta de u1 con la función f, que nada más depende de 1, u2 y u3. Y esto va dividido, estoy aplicando la definición de derivada, esto va dividido entre delta de u1. Delta de u1. ¿Sí? De la misma manera, si calculáramos este término,
esta derivada de f con respecto de u2, ¿sí? Si calculo esta derivada, me quedaría con una relación semejante, me quedaría y también me quedaría que la derivada de esta función f con respecto de u2, ahora, estas derivadas, como ya mi función depende de varias variables, ya no son derivadas totales como estas. Tienen que ser derivadas parciales. Entonces voy a corregir acá y voy a poner derivadas parciales. Sería el límite cuando delta de U2 tiende a 0 de la función f que depende de U1, U2, pero a U2 le aplico el incremento, un incremento como este, sería U2 más delta de U2, U3, y le estoy comparando con la función U1, U2 y U3. Todo esto dividido entre delta de U2. Delta de U2. ¿Verdad? Y así podría sacar todas las derivadas. Esta segunda derivada es con respecto de U2. Y así puedo ir sacando todas las derivadas. ¿Verdad? Bueno, también tendríamos una relación equivalente como esta para U3. Entonces, en general, podremos escribir que la derivada de esta función con respecto de UI es igual. Bueno, acá no me serviría porque tengo que correr el subíndice. Esta la dejo así nada más. ¿Sí? De esa manera. Y una relación como esta para f de U3. Y una relación como esta para la parcial de la función f con respecto de U3. Ahora, por ejemplo, en una dimensión, ¿cómo entienden ustedes la derivada en una dimensión? ¿Qué es la derivada? ¿Qué es la derivada, chicos, en una dimensión? La pendiente de la recta tangente. Sí, muy bien. Entonces yo voy a tener una función y, por ejemplo, me fijo en este punto. En este punto le voy a llamar x0. Y en este punto mido cuál es su pendiente, la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Como bien comentas. Entonces la derivada está asociada a la pendiente de la recta tangente, pero por ejemplo este es el caso de una función en una dimensión. Ahora si tienes unas funciones que dependen de 1, U2 y U3, que no necesariamente son coordenadas cartesianas, lo que tú tendrías, por ejemplo, en estas dos yo podría tener yo podría tener hagan de cuenta en 3 dimensiones. En 3 dimensiones yo puedo tener estas serían mis coordenadas x, y, z.
X, Y y Z, pero ahora yo tendría mis coordenadas, no necesariamente me representan líneas rectas. Estas coordenadas podrían ser U1, U2 y U3. Las voy a escribir de esta manera. Dejarían de ser líneas rectas y, por ejemplo, U1 podría representar esta curva, U2 esta curva y U3, por ejemplo, esta curva. No necesariamente líneas rectas. Esta sería U1, esta podría ser U2 y esta podría ser U3. Entonces, justo, por ejemplo, lo voy a poner acá. Si en estas coordenadas X, Y y Z yo tuviera como una sábana, ¿sí? Tengo una curva que es como una sábana. Entonces yo podría medir las derivadas en cada una de las direcciones. Por ejemplo, en esta dirección, si esta dirección corresponde a U1 y esta dirección corresponde a U2, yo tendría que medir la derivada de la función, por ejemplo, en este punto, como la recta tangente, y para esta curva la recta tangente sería esta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, esta curva tangente, por ejemplo, esta que pinté, la primera que tengo acá, la recta tangente está asociado a un vector unitario que le voy a llamar U2, y la recta tangente a la curva U1, a esta otra curva, tiene un vector. Esta curva en este punto tiene un vector tangente y este vector tangente sería U1. ¿Sí? Entonces esto que pinté acá es la curva en este punto P, sería este punto P. Entonces estoy viendo cómo se comporta la curva en este punto y veo que tiene una recta tangente. En este punto tengo una recta tangente y este sería el que estaría asociado a mi vector U1 unitario. La recta tangente a esta curva que va hacia arriba sería U3 unitario. U3 unitario. Y la recta tangente en este punto, no quiero que parezca horizontal, pareciera un poco horizontal. Voy a modificar un poco la curva esta. Entonces, tangente a este punto, este sería U2, tangente a este punto estaría el vector U3. Entonces, estos vectores en este punto me forman un conjunto ortogonal de vectores. Los vectores U1, U2 y U3. Puede ser que los pueda yo escribir, por ejemplo, en términos de, también lo puedo escribir, ahorita lo calculo, lo puedo escribir como, también como, ahorita explico, esta sería H1 de U1 por E1. También puede estar asociado
no llamarlo vector U2, sino E2, sería H2 de U2 por E2. Ahorita lo explico. Y este vector también estaría asociado a H3 de U3 por E3. E1, E2 y E3 podrían ser la base canónica. E1 sería E1 estaría asociado a la base canónica. Entonces, ahorita lo calculo. Lo que nos quedaría sería lo siguiente. Ahora, bueno, cuando me refiero a este punto P, estas curvas que pasan alrededor de bueno, tocando este punto P, serían mis coordenadas U1, U2 y U3. Ahora, observen que cuando dos curvas se cortan, por ejemplo acá, esta curva y esta curva, si dos curvas se cortan, me generan un punto. Y si yo tengo dos superficies, por ejemplo, esta superficie que se corte con otra superficie, por ejemplo, estas me generan dos curvas. ¿Sí? Cuando se cortan dos superficies, por ejemplo acá, se me genera una línea. Y si se cortan dos líneas, se me genera un punto. Entonces, este punto tiene, por este punto pasan estas curvas, las curvas U1 y las curvas U2, y estas curvas toman un valor particular para este punto P, es un punto P específico. ¿Sí? Lo voy a anotar acá. Lo voy a anotar acá. Si dos curvas se intersectan, si dos superficies se intersectan, generan una curva, y si dos curvas se intersectan, generan un punto. ¿Sí? Eso es lo que observo. Ahora, estos U1, U2 y U3, U1, U2 y U3, pueden ser mis vectores unitarios. Y estos vectores unitarios son normales a las curvas U1, U2 y U3, ¿sí? Quizá normales quiere decir que son ortogonales, ¿no? Son ortogonales y pueden estar normalizados, por eso tienen su vector unitario. Entonces, lo que vemos es que este término, el gradiente de U1, es cómo cambia la curva U1. Ese gradiente de U1 es proporcional. Este gradiente de U1 es proporcional a U1 unitario.
Entonces, lo que tenemos es que el gradiente de U1 es proporcional a U1 vector. ¿Cómo cambia la curva? ¿Cómo cambia la curva U1? Ese gradiente es proporcional, lo tengo al revés, el símbolo de gradiente. El gradiente de U1 es proporcional a U1 unitario. El gradiente de U2, también va a ser proporcional a U2, y el gradiente de U3 también es proporcional a U3, ¿sí? Estos gradientes son estos términos que tengo acá. Este sería el gradiente de U1, el gradiente de U2 y el gradiente de U3, ¿sí? Donde los gradientes son estos términos que ya habíamos escrito. Entonces, estos términos, lo voy a anotar acá. Decimos, el gradiente de U1 es proporcional al vector U1 unitario, ¿sí? ¿Cómo cambia la curva? U2 es proporcional a U2 unitario. ¿Y cómo cambia la curva a lo largo de la coordenada U3? Es proporcional a U3. Esta proporción yo la voy a quitar de esta manera a través de introducir una constante. Y esta constante es la siguiente. Vamos a decir que este U1 unitario va a ser igual a H1 gradiente de U1. H1 se llama factor de escala. Es el factor de escala. El vector U2 unitario, que es el vector tangente a cómo cambia la curva. Acá lo tengo. Veo cómo cambia la curva U2. En este punto P, el vector tangente, ese es el vector U2 unitario. Este vector U2 es igual a H2 gradiente de U2. Dejan de ser proporcionales y yo les pongo una constante para que quede la igualdad. Quito la proporcional, el símbolo de proporcional, y pongo la igualdad a través de introducir una constante. Y lo mismo para U3. De esta manera, ¿sí? De esa manera. En general, entonces, de manera compacta, yo podría escribir que de estos símbolos, yo podría escribir que de manera compacta podremos decir que UI unitario es igual a HI gradiente de UI, con I igual 1, 2 y 3. ¿Sí? Sería una notación compacta de escribir este término. Por ejemplo, si me voy a, no sé si necesitan tiempo para anotar esto o ya lo fueron anotando. Chicos. ¿Necesitan tiempo para anotarlo? Yo ya lo tengo. ¿Ya lo fueron anotando? Ya. Ajá, muy bien. Entonces me voy a pasar a la siguiente hoja
Me voy a pasar a la siguiente hoja. Bueno, voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, sea, por ejemplo, la diferencial de R3, sea la diferencial de R3, un vector tangente tangente a lo largo de la curva U3. Entonces, si yo tomo la norma de este vector, su módulo es proporcional a ds3. Por ejemplo, si ustedes tienen un arco con un diferencial de ángulo, este arco mide radio R, esta medida es el radio R, es un pedazo de un círculo, digamos. Este diferencial de S, el diferencial de arco, es R de phi. Esta medida de S es la longitud de arco y no es una línea recta. De S es la longitud de arco. Ahora, esta ds3 sería el equivalente a la longitud de arco de este dr3. Entonces, si yo aplico el producto escalar entre dr3 con u3, si aplico ese producto escalar, lo que me da es esta medida. Vean, dr3 es paralelo a u3. dr3 es paralelo a u3. dr3 es el vector tangente y está a lo largo de la dirección u3. Y hago producto escalar con u3. U3, producto escalar con U3 me da el mismo. Entonces me da simplemente dr3. ¿Sí? Ahora, si yo multiplico dr3 producto escalar, en lugar de escribir U3, en lugar de escribir U3 unitario, escribo H3 por el gradiente de U3, que es lo que teníamos en esta expresión, que en lugar de escribir U3, escribo H3 gradiente de U3 y hago ese producto escalar. Lo que me da, esto me debe dar ds3, me debe dar ds3. Este tiene que ser ds3 como este, ds3 como este. Este tiene que ser ds3. Me da ds3. ¿Sí? Si aplico este producto escalar, me queda de esta manera. Entonces, me quedaría que dr3 producto escalar con gradiente de u3, esto es igual, bueno, puedo sacar la h3, esto es igual a ds3, ¿sí? De esa manera. Entonces,
Entonces podríamos decir que este término que tengo acá, el producto escalar de DR3, producto escalar con U3, lo puedo llamar el diferencial de U3, de esta manera. Entonces, H3, donde el diferencial de U3 sería igual a DR3, producto escalar gradiente de U3. ¿Sí? Cuando aplico el producto escalar entre el diferencial de R3, producto escalar, con gradiente de U3, esto me tiene que dar un escalar. Y este es el diferencial de U3. Entonces podemos decir que H3 por el diferencial de U3 es DS3. Y de maneras equivalentes podríamos hacer lo mismo para DR1 y para DR2. De manera equivalente, nos quedaría H1 DU1 es DS1. H2 DU2 sería DS2. H3 DU3 sería DS3. De manera compacta, yo podría escribir que HI DUI es diferencial de SI. El diferencial de S corresponde a la longitud de arco en esa dirección, para esa curva, ¿sí? Para esa curva. De esa manera, ¿sí? A estas ecuaciones les voy a poner un nombre. Les voy a poner un nombre, por ejemplo, ahorita lo uso. Voy a detener un segundito la grabación para que tengan tiempo para anotar.